Muy buenas tardes a todos, compañeritos. ¿Sería tan amable alguien de indicarme en el chat em, si se escucha bien, por favor? Sí, licenciada. Gracias a todos. Bien, entonces vamos a continuar con el tema que nos habíamos quedado la semana, bueno, fue esta semana el miércoles, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito acerca de la función jurisdiccional en el sistema consuetudinario. Estuvimos platicando un poquito hablamos un poquito más del caso sobre las costumbres, ¿verdad? Que existen a veces en las comunidades indígenas y tocamos dos casos bastante impactantes que pasaron pues hace recientemente en nuestro país, ¿verdad? Sobre la niña que cae al pozo y el hermano le pegó para que se le fuera el susto, y también el caso de el científico que quemaron en Petén, ¿verdad? Entonces vamos a continuar hablando acerca del sistema consuetudinario y de la costumbre jurídica, ¿verdad? Ahorita vamos a tocar el tema de la función jurisdiccional en el sistema consuetudinario. El sistema legal en Guatemala lo constituye el derecho positivo, pero debido a la multietnicidad, la falta de infraestructura, la negación al desarrollo de algunos pueblos carecen de órganos jurisdiccionales. Como sabemos, el organismo judicial pues ya cuenta con juzgados en todos los municipios de la República, ¿verdad? Pero hay algunas aldeas que no están pues muy cerca al municipio, ¿verdad? Entonces la gente a veces se abstiene de ir a denunciar porque no tienen cómo transportarse, ¿verdad? Existen algunos juzgados móviles que creo que todos han escuchado, que se dedican pues a ir a diferentes zonas en la capital y también a diferentes aldeas en los departamentos y municipios para poder acercar un poco más pues la justicia a las personas que carecen de los recursos para poder acudir al órgano jurisdiccional más cercano para interponer alguna denuncia por algún hecho delictivo que se haya cometido en contra de su persona, ¿verdad? Entonces acá pues tocamos el tema del sistema legal en nuestro país y que debido a pues diversas cuestiones, pues no llega la justicia para todos, ¿verdad? Y creo que otro impedimento también es la falta de intérpretes que existe, ya que recordemos que hay todavía algunas personas en comunidades que únicamente hablan algún idioma maya, pues no hablan muy bien el español y a veces pues se carece de intérpretes en el organismo judicial, ¿verdad? Bien, entonces continuando con la lectura, se aplica el derecho positivo estatal que se traduce en sanciones por la realización de conductas irregulares y en la resolución de diferentes conflictos que surjan al interior de las comunidades, actuando dicha comunidad en forma directa e inmediata que dependiendo de la etnia se da dicha participación por medio de señores principales, ancianos, consejos o asambleas que pueden resolver e incluso sancionar sin la existencia de órganos centrales establecidos previamente por el derecho positivo citado. Y es como hablábamos, ¿verdad? Debido a la carencia y déficit que existe en nuestro sistema jurisdiccional, pues las comunidades mayas han tomado la decisión de pues tener ellos su propio sistema de justicia, ¿verdad? En la cual pues los ancianos, como habíamos platicado en la clase pasada, pues son los que deciden cómo se va a sancionar al presunto, pues a la persona que haya cometido algún delito, ¿verdad?
Referente a las penas, el principal problema que ofrece la ausencia de órganos centralizados se presenta cuando se trata de la aplicación de las sanciones. Sin embargo, no constituye esta una dificultad insable, toda vez que se cuenta con múltiples ejemplos de la aplicación colectiva de las penas. Tal es el caso del ostracismo. El ostracismo consistía en que las autoridades, ya sean los ancianos o las autoridades de la comunidad maya, deciden la expulsión de esa comunidad al infractor o al presunto agresor, ¿verdad? Otro ejemplo muy claro es la pena de lapidación. Este es muy antiguo y se trataba de cuando las personas apedraban a otra para castigarla, sancionarla, ¿verdad? En cuya práctica participa un gran número de individuos. O el linchamiento, que es lo que conocemos actualmente que sucede, ¿verdad? Aunque quizás la lapidación creo que también ha existido, en que matan a alguien o lo dañan, le causan alguna lesión por tirarle piedras, ¿verdad? Creo que incluso a este domingo, creo que así empezaron, tirándole piedras, y al final después lo ataron y fue que lo quemaron, ¿verdad? El linchamiento es lo que últimamente conocemos, y también que los incendian, ¿verdad? Eso no solo lo escuchamos ahorita con este domingo shock, sino que también cuando encuentran algún ladrón o cuestiones así en los mercados. Pónganle ustedes en este mercado que está por la zona 11, que se llama El Guarda. Creo yo he escuchado varias noticias en que ahí encuentran un ladrón y lo queman, ¿verdad? Les echan gasolina, los linchan, los queman. Y pues el linchamiento, su aplicación sí se ha mantenido durante el transcurso y la evolución del tiempo, ¿verdad? Y se ha prolongado desgraciadamente en nuestros días, cuando el Estado se muestra impotente para aplicar la ley y la comunidad tiene que suplir su incapacidad haciendo justicia por mano propia. Creo que la compañerita que había comentado la otra vez en el caso de Domingo Choc, creo que fue Fernanda, nos dice, ¿verdad?, que los policías solo veían, pero ¿qué creen ustedes? Que si los policías no se meten a defenderlo, a ellos los van a linchar e incluso a incendiar también, ¿verdad? Entonces, pues, así pasa en nuestro país, así suceden las cosas. Y el linchamiento es algo que no es del pasado, sino que actualmente todavía, desgraciadamente, lo vivimos. Bueno, de conformidad con lo expuesto, pueden marcarse como una función jurisdiccional, como es una función jurisdiccional espontánea y colectiva en las comunidades mayas, ¿verdad? En el caso de nuestro país. En ocasiones se puede delegar la ejecución de la pena por parte del ofendido, convirtiéndose en un sistema de venganza privada en el que debe utilizarse la fuerza para su ejecución, lo que crea conflicto en una comunidad no organizada políticamente. Al contrario, en una sociedad organizada, corresponde a la autoridad sancionar y ejecutar la pena. En nuestro caso, el organismo judicial, ¿verdad? Con el objeto de restablecer el orden a través de la conciliación entre las partes, aplicando criterios de equidad que pueden llegar a concluir en una sentencia o en un simple acuerdo entre las partes. Como conocemos nosotros el método de la mediación en Guatemala, que también existe, ¿verdad? Las partes llegan a algún acuerdo y ya esto es homologado por un juzgado. Homologado quiere decir aprobado. Y pues este convenio se vuelve obligatorio para las partes, y quien lo desobedezca pues ya comete el delito de desobediencia, ¿verdad? Si dicho conflicto concluye en una sentencia, como último recurso se aplica la sanción, la que puede consistir en la reparación del daño e incluso en el perdón. Aquí estamos hablando más que todo cómo es la diferencia que acabamos de leer cuando es la justicia con mano propia y la justicia a través de un sistema ordenado. En el caso de Guatemala le corresponde exclusivamente al organismo judicial, ¿verdad? En caso de las mediaciones que existen, pues también debe ser homologado por un juzgado de paz, ¿verdad? La aplicación de la pena es complicada
y constituye en una última instancia, toda vez que puede generar enemistad y rencor entre las partes pertenecientes a una misma comunidad. La jurisdicción indígena se refiere a la potestad de los pueblos indígenas de recurrir a sus autoridades e instancias internas para dar solución a las controversias que se generan dentro de sus territorios, así como la facultad de tomar decisiones, juzgar y ejecutar hechos de acuerdo con sus normas tradicionales. El irrespeto de los derechos humanos de los indígenas y de sus derechos como pueblos ha sido frecuente, agravado por prácticas discriminatorias y por deficiencias en los mecanismos jurisdiccionales. Ha puesto a los indígenas en una situación cada vez más frágil respecto de la justicia. Los movimientos indígenas demandan acceso a la justicia, pero también la capacidad de autorregular su vida de conformidad a sus costumbres y resolver sus problemas ante sus autoridades tradicionales. ¿Qué otras cosas creen ustedes que pues es un límite para que la justicia llegue a estos tipos de comunidades? Ya hablamos de que pues corresponde también el transporte, el lenguaje o el idioma, ¿verdad? ¿Qué otros aspectos consideran ustedes que pueden ser un impedimento para que la justicia llegue a este tipo de comunidades y que ellos tengan que tomar la justicia por sus propias manos? A ver, Cindy Mariela Funes, denos su opinión. ¿Qué otra cosa cree usted que puede ser un impedimento? Sus tareas lo trabajen de la mejor manera posible. Hay unas lecturas obligatorias que a ustedes les va a ayudar a comprender tantos elementos que puede que ahorita se queden sueltos. Cindy, ¿está por ahí o solo dejó conectada la computadora? Con las expectativas. Entonces, a ver, Astrid Elizabeth Romero. Licenciada, buenas noches. Sí, buenas noches, ¿me escucha? ¿Sí? Buenas noches, licenciada. ¿Cuál era tu pregunta? Disculpe. ¿Qué otras cuestiones cree usted que es un impedimento para que llegue la justicia? Para que llegue la justicia. A una comunidad indígena. Pues siento que es una situación bien difícil, ¿verdad? Porque como eso de que ellos tienen casi que el control de la justicia en sus manos, ¿verdad? La asistencia a estas reuniones de subtiempo. ¿Qué más? Entonces, pienso yo de que, como le decía en la clase anterior, ¿verdad? Que como ellos no cuentan con organismos jurisdiccionales, entonces ellos toman sus propios medios, ¿verdad? Y hacen la justicia como ellos creen que es conveniente. Muy bien, a ver. ¿Puedo dar mi opinión, licenciada? Buenas tardes. Sí, claro, Sergio. Mire, una de las razones por las que yo pienso también que ellos actúan en esta forma es porque ellos tienen el miedo. Porque le pongo, por ejemplo, los grupos delincuenciales están conviviendo con ellos y los conocen. Y saben de que entonces, como la justicia es tan tardada y el sistema de justicia no puede protegerlos, entonces prefieren tomarse la justicia por sus manos o simple y sencillamente no irse a quejar para evitar represalias de las otras personas. Gracias, Sergio. Buenas noches, César. Cuéntenos. Perdona, licenciada, ¿podría participar? Sí, claro, César. Yo considero que es mucha la falta de interés de las autoridades para llegar hasta aquellos lugares. Únicamente ellos hacen presencia en esos lugares cuando es época de proselitismo, de las elecciones. Hasta ahí es cuando llegan a regalarles cosas, regalarles playeras, a alguna cuestión, una gorra,
hasta ahí ellos conocen alguna autoridad en algún, ¿qué le diré? En alguna medida, pero de ahí en adelante las autoridades cuando ya están puestas en el gobierno no se interesan en estas comunidades. Por eso es que la justicia no logra llegar hasta esas comunidades. Además, no representa para los intereses de las personas que quedan en el poder alguna situación económica que les vaya a ser favorable para ellos. Entonces, por eso pienso yo que están abandonadas estas comunidades y la justicia no va a llegar hasta que pues ellos mismos, los pobladores, no cometan algo muy fuerte que suene en todo el país, o ellos se unan y soliciten al gobierno la justicia. Muchas gracias, César. Bien. Licenciada. Sí, Alonso. Licenciada. Buenas noches, Fernando. licenciada. El que está hablando ahorita es Sergio, pero le cedo la palabra al compañero y posterior doy mi comentario. Ok, Fernando es, ¿verdad? Fernando, cabal. Oh, perdón. Licenciada, no hay problema. En la opinión, bueno, en mi opinión, para que no llegue la justicia a los pueblos indígenas, realmente ellos son eminentemente, podemos decirse, indígenas, pues, o sea, el impacto que se tiene al no ponerle la atención a las denuncias que ellos realmente puedan colocar, a ellos los dejan de último. Entonces, creo conveniente, o no sé, si así se toma hasta hoy en día, que la justicia indígena realmente ellos la aplican por sí mismos. Sí. Realmente los casos que he estado escuchando en estas últimas clases realmente hacen el énfasis o el enfoque a que realmente si la policía o la justicia está ahí, ellos realmente no se meten. ¿Por qué? Porque ellos mismos también pueden salir linchados, como popularmente se dice, por parte de ellos también, pues porque ellos también recibirían esos al momento de que quieran quitar a la persona realmente a la que está cometiendo un acto no lícito. Muchas gracias, Fernando. Bien, Alonso. Gracias, licenciada. Buenas noches a todos. También algo muy importante que yo he visto, licenciada, que por qué no llegan los órganos por allá, es que quizás hay mucho interés en las personas que actualmente estén en el poder. Por ejemplo, hablemos de un alcalde, de alguien que tenga un puesto importante, que de alguna u otra manera pues esté envuelto en asociaciones no, que haya presencia de autoridades por allá, pues, o sea, sí ellos pueden manejar a su antojo y tal vez ellos no colaboran. Puede ser también una causa en que por qué no llegan allá los órganos jurisdiccionales y prefieren seguir llevándolo todo de manera antigua, ¿verdad? Que de alguna u otra manera les beneficia a los que están actualmente en el poder. Muchas gracias, licenciada. Feliz noche. Gracias, Alonso. Bien, recordemos que se supone que el organismo judicial... Buenas noches, Marvin. Gusto saludarla, buenas noches a todos. Licenciada, yo considero de que en muchas ocasiones la justicia no es de que no lleguen. Considero que más que todo es un problema, valga la redundancia, sociológico, ¿verdad? Basado en la falta de educación, ya que, como dicen los compañeros, muchas veces las comunidades indígenas aplican su justicia debido a que ellos en muchas ocasiones no conocen las leyes de Guatemala. O sea, ellos posiblemente ni conozcan el ordenamiento jurídico que tenemos, y precisamente por eso es de que ellos siempre se han basado en sus leyes o las leyes mayas que ellos te llaman, ¿verdad? Entonces pienso que uno de los principales motivos por los cuales no llega la justicia es de que como país no estamos educados para conocer el ordenamiento jurídico que nos protege a todos,
Gracias, Marvin. Sí, es muy importante lo que dice Marvin, ¿verdad? Imagínense ustedes, tal vez pueden saber que existe algún tipo de ley o algo que ellos hayan escuchado en la actualidad, pero ustedes creen que si no dominan el idioma español, pues en un 80-90%, pues tampoco van a entender qué es lo que dice la ley, ¿verdad? Aunque usted se la lleve y se la regale, pues no van a entender por falta de educación y más que todo sería por falta de que el gobierno aplique todos esos convenios internacionales y realmente ellos se propongan traducir las normas para que ellos tengan iguales derechos. También, ¿verdad? Que ellos pues lleven las normas en los idiomas que existen en Guatemala, porque si esos idiomas ya son reconocidos internacionalmente, constitucionalmente, pues el gobierno debería de generar, ¿verdad? Toda esa información para que llegue a todos los rincones y a todos los lugares del país, ¿verdad? Entonces, muchos de los comentarios son muy acertados y son algunos de todos los motivos que existen y por lo cual, pues, no llega la justicia a diferentes lugares de las comunidades indígenas y pues como lo acabamos de leer acá, pues por eso mismo también y por ese desconocimiento que existen, pues se sienten discriminados, ¿verdad? Y al momento de sentirse discriminados, pues ellos toman esa situación en sus manos y ellos tienen su propio método de justicia y de sancionar también, ¿verdad? Por todos esos problemas que existen y también recordemos que pues también están acostumbrados a vivir de cierta manera, ¿verdad? Y cuando todo esto del derecho evoluciona y cambia y pues que las mujeres tienen los mismos derechos, la igualdad, entonces sabemos que en una comunidad indígena por el mismo machismo en que pues está asentado o forjado en nuestro país, pues se sabe que las mujeres no estudian, que las mujeres se quedan en la casa haciendo la comida, los quehaceres, el hombre es el que estudia o el que trabaja, en algún caso pues tengan 2 hijos, ¿verdad? Bueno, el varón se va a estudiar y la mujer se queda ayudando a su mamá, etcétera. Entonces al momento de ellos ignorar que existen todas estas normas internacionales, al momento de que ellos las conocen, también es muy difícil ya cambiar pues todas esas costumbres que ellos ya tienen arraigadas, ¿verdad? Y por eso en temas de estadística encontramos que la violencia contra la mujer se vive mucho más en comunidades de este tipo, ¿verdad? Bien, hablando un poco de los antecedentes del derecho consuetudinario ya en Guatemala, la creación del derecho común, antes que se me olvide, les iba a decir que quizás ahorita en la próxima participación vamos a poner nuestras cámaras para que nos sintamos un poco más cerca, quizás ya el miércoles, porque ahorita ya vienen temas así bastante bonitos para que ustedes se expresen y den, es bueno también pues dar su opinión, ¿verdad? Y para que nos sintamos un poquito más cerca, vamos a tratar de interactuar con la cámara por lo menos cuando estemos en el tema de preguntas o de comentar algún caso o alguna cuestión así, ¿verdad? Bien, entonces, entre los antecedentes del derecho consuetudinario en Guatemala, la creación del derecho común europeo surge en las universidades durante los siglos XV y XVI y se estudia el derecho con textos considerados gramaticales en la búsqueda de la justicia, desarrollando los estudios del viejo derecho romano, interpretándolo gramaticalmente en donde la letra de la ley es incuestionable. En este escenario el Estado asume la creación del derecho, la cual será el mismo para todos, proclamándose la igualdad, con lo que las comunidades inician su declive y es así como ocurre la expropiación de la cultura indígena. La cultura jurídica europea llega a América durante los siglos XVI, XVII y XVIII con la conquista por parte de España, imponiéndose en forma arbitraria con una autoridad institucionalizada, imponiéndose un derecho técnico legalista. Se indoctrina al indígena
porque se hace necesario reconocer el derecho de igualdad y se elabora el concepto de miserable a todo aquel que no se integra al orden jurídico implantado y se desarrolla en los pueblos de indios con una estructura castellana. Al indígena se le organiza en sociedades en los pueblos de indios con el objeto de socializarlos, provocándose un desprecio mutuo entre conquistadores y conquistados. Al llegar los españoles a Guatemala, el sistema jurídico que regulaba las relaciones de los habitantes de las diferentes comunidades lo era la costumbre y el derecho consuetudinario, derecho que fue ignorado por los peninsulares en forma general, aceptándolo parcialmente al tolerar su organización comunal y agraria, lo cual se realizó porque favorecía la consolidación del proceso de conquista, reconociéndolo en sus leyes. Además, en muchos otros casos, las propias leyes y disposiciones dictadas por las autoridades españolas toman su materia de las costumbres indígenas. Buena parte de las costumbres y derecho consuetudinario fueron suprimidos parcialmente, prevaleciendo las leyes españolas y la reglamentación colonial. Con el inicio de la época independiente y la promulgación de la primera Constitución, se contempla el principio de igualdad ante la ley de todos los guatemaltecos, interpretándose que todos y las diferentes etnias poseen la misma cultura, lo que no responde a la realidad social y lo que conllevó a que el derecho positivo implantado no fuese observado por los indígenas, los que mantuvieron su organización comunal, sus costumbres y derecho consuetudinario en la resolución de sus conflictos. A partir de 1821 se impone el individualismo por encima de la colectividad indígena, lo que significa que el principio de legalidad está por encima de la tradición, costumbre y derecho consuetudinario. Se impone la administración moderna, lo que significa decir adiós a lo tradicional y al colectivismo y darle paso al citado principio de legalidad y al individualismo. Así fue como se fueron cambiando las costumbres, el derecho consuetudinario y las tradiciones que existían en las comunidades indígenas y que van cambiando cuando los españoles pues los conquistan y obviamente van a poner ellos sus leyes a su favor, ¿verdad? Guatemala cuenta con una composición pluricultural y el derecho indígena ha sido ignorado durante la colonia y la época independiente. La Constitución de 1985, en el artículo 58, reconoce el derecho de comunidades a su identidad cultural de acuerdo a sus valores, su lengua y sus costumbres. Solo déjenme buscar aquí mi Constitución para que podamos leer el artículo 58. Por si ustedes tienen ahí a la mano su Constitución. Bien, ese ya lo habíamos leído la semana pasada, ¿verdad? Se reconoce el derecho de las personas y de las comunidades a su identidad cultural de acuerdo a sus valores, su lengua y sus costumbres. Bien, el derecho es producto de la cultura, por lo que se considera constitucional el reconocimiento de un sistema paralelo. El derecho consuetudinario de las comunidades indígenas guatemaltecas y lo reafirma en el artículo 66 al indicar que el Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones y formas de organización social. Observemos aquí que se acepta la organización social, pero no se acepta la organización política de las comunidades. El tema cobra actualidad con la firma de los acuerdos de paz, específicamente con el acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas, el que en el apartado que se refiere a comunidades y autoridades indígenas locales, el numeral 2 indica: teniendo en cuenta el compromiso constitucional del Estado de reconocer, respetar y promover estas formas de organización propias de las consuetudinarias, el manejo de sus asuntos. O sea, los acuerdos de paz reconocen el derecho consuetudinario como parte de la cultura y forma de vida de los pueblos maya, garífuna y xinca, por lo que insta a respetar la organización de las comunidades indígenas, incluyendo el derecho consuetudinario, como sistema para resolver sus asuntos. Se acepta un sistema jurídico paralelo al estatal, facultando a las comunidades indígenas a contar con un instrumento para la resolución de sus conflictos internos, que es todo lo que hemos platicado ahorita en la clase pasada.
En el cuerpo constitucional se observa el principio de igualdad ante la ley de todos los guatemaltecos, interpretándose como si todos tuvieran la misma cultura, lo que no corresponde a la realidad social, lo que hemos estado hablando ahorita, ¿verdad? El derecho positivo implantado no fue observado en su totalidad por los indígenas, manteniendo su organización comunal, sus costumbres y su derecho consuetudinario, aplicándolo en la resolución de sus conflictos y observando quizás el derecho penal o civil cuando los ilícitos o actos afectan personas, bienes o intereses fuera de la comunidad y en algunas oportunidades los asuntos relacionados con la propiedad rural. Entonces, pues, en resumen, como platicábamos, ¿verdad? Y como nos indica acá el autor, pues, muchas de las comunidades indígenas quizás ven la justicia fuera de su comunidad, ¿verdad? Algo que puede suceder afuera de su comunidad. Pero como habíamos leído en la clase anterior, en las comunidades indígenas ya se espera que cuando alguien comete alguna acción contraria a la educación que se tiene dentro de la misma comunidad, deben de actuar de cierta forma, ¿verdad? Y al no actuar de la forma en que se espera, pues se sienten desconcertados. Por ejemplo, si alguien sabe que quizás alguien se roba algo, saben que deben actuar de que lo debe castigar pues los ancianos o los jefes de la comunidad. Y digamos, si alguien... muchas de algunas de las personas que están dentro de la comunidad de infractores prefieren huir, pero saben que al momento de huir de la comunidad ya no van a ser bien recibidos o ya no van a ser aceptados, ¿verdad? Porque no actúan de la forma en que se espera que deban actuar, ¿verdad? Entonces, nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy y vamos a continuar con este tema. Únicamente como tarea van a leer un poquito acerca de, creo que tengo aquí, permítanme. No era mi televisión, era mi reunión que tuve que medio que suspender ahí porque ya no quería quedarles mal con el horario, pero ya se terminó. Las diapositivas sí las voy a compartir, incluso Marta me escribió y si está aquí Marta, no he visto si está, le pido una disculpa que no se las he mandado. Ella me pidió que si se las podía enviar un poquito antes para que ustedes fueran leyendo un poquito del tema, ¿verdad? Pero no la he terminado porque este tema pues es bastante... largo, entonces todavía, como ustedes saben, yo me dedico pues a tomarle lo más importante y hacerles un pequeño resumen en las diapositivas, esas las hago yo y pues no he terminado de hacer las diapositivas con el tema, ¿verdad? Porque como antes, recuérdense que únicamente llegaba uno a hablar, no nos tomábamos el tiempo de pues estar haciendo material didáctico y pues ahorita que yo ya reinicié labores, en el organismo judicial me cuesta un poquito más porque hay muchas cosas atrasadas, hay un montón de audiencias que reprogramar. Entonces, discúlpenme, voy a tratar de terminarlas ahorita el fin de semana y que es un descanso largo. Voy a tratar de terminarlas y se las voy a mandar antes del miércoles, ¿verdad? Lo único es que también me preocupa que, como les fue bien en el primer parcial, solo hay pocas personas igual el día miércoles conectados. Entonces vamos a ver si voy a variar el examen, el segundo parcial, porque pues yo creo que si en el primer parcial se pudieron conectar, no creo que sea un límite que no tengan internet. Porque pues cuando no tienen internet yo comprendo y tampoco les voy a exigir que se conecten si no pueden costearlo, ¿verdad? Pero creo que sí, como que ya están confiándose que sí que fácil el examen, pero si nos pasamos a Moodle no van a poder cambiarse de pestaña para buscar las respuestas. Y recuérdense que pues si quieren aprender es cuestión de ustedes también, ¿verdad? Entonces sí, pues les recomiendo que se conecten, ¿verdad? Para no acostumbrarse a no estar estudiando. Es importante que pues con un tiempo que le tomen a las diapositivas para volverlas a leer y pongan atención en clase, creo que es suficientemente fácil el examen.
pero creo que sí sería bueno que sí se les digan a sus compañeritos que se conecten, porque todo puede cambiar, puede que nos cambien las formas del examen. No nos han dicho nada sobre si es obligatorio utilizar la otra plataforma, pero todo puede pasar, ustedes saben. Entonces sí sería bueno que se continúen conectando, ¿verdad? Bien, entonces vamos a dejar la clase hasta aquí. El otro miércoles, ahí les recuerdo que vamos allá a interactuar un poquito con las cámaras para los que quieran opinar. También la mía, ¿verdad? Para platicar un poco de algún tema. Voy a buscar algún tema importante. Ustedes sigan leyendo las noticias y ahorita que estamos hablando un poco de costumbre, derecho consuetudinario, traten de estar viendo las noticias o leyéndolas, y si encuentran algún caso ahí de costumbre, de alguna cuestión así, pues léanlo y siempre lo vamos a comentar en la siguiente clase. Y si está Marta por ahí, le prometo que le voy a mandar las diapositivas a más tardar el lunes. Entonces, que pasen feliz noche y nos vemos el día miércoles a las 5:45, ¿verdad? Para las personas que están laborando, así como me estaba diciendo Christopher, que a veces no les da tiempo de conectarse. Entonces, a las 5:45 voy a empezar a aceptar y la clase va a ser a las 6 de la tarde. Si no tiene cámara, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Es para las personas que quieran opinar y que sí tengan cámara. No hay ningún problema que no tengan. Que pasen feliz noche.